Continuando con el marco del 10º Congreso Internacional de Investigación de la Universidad Politécnica de Tulancingo, le damos la bienvenida a la doctora María Elizabeth Persino Zacarías. La profesora Elizabeth es licenciada en Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, maestra y doctora en Ciencias con especialidad óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y labora como técnico en investigación en el INAOE. La profesora nos viene a platicar sobre el proceso de mantenimiento y alineación de un telescopio astronómico profesional. Y le damos la cordial bienvenida. Gracias. Bueno, ya lo dijeron, vengo del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y actualmente el INAOE está cumpliendo, en este año va a cumplir 46 años de haberse fundado, y uno de los primeros proyectos de gran envergadura que se hicieron en México a nivel nacional fue la fabricación y construcción de la mecánica, de los espejos y de las instalaciones del Observatorio Astronómico Guillermo Haro, que se encuentra en Cananea, Sonora, en el Cerro de la Mariquita. Esta es la ubicación de este observatorio. Este proyecto inicia casi conjuntamente con la fundación del INAOE y bueno, es muy importante porque actualmente en México solo existen 2 telescopios para observar en el visible, que es el del INAOE y el de la UNAM. El de la UNAM está ubicado en el cerro en San Pedro Mártir, en Baja California, y el nuestro que está en el Cerro de la Mariquita. Este es el edificio en donde se encuentra ubicado el telescopio. Está a una altura más o menos de 2.200 metros de altura. En su época fue elegido este lugar porque es uno de los lugares en México en donde las estrellas, bueno, el cielo es más claro más tiempo en el año. Entonces, para los astrónomos es muy importante tener más tiempo de observación. Bueno, así se ve cuando es verano. Y bueno, para hacer un telescopio, fabricar un telescopio de este tamaño, claro, en la actualidad hay telescopios ya mucho más grandes, pero en México estos son los que tenemos y son de 2 metros, el nuestro es de 2,10 metros y el de la UNAM es de 2 metros de diámetro. Parece que no es muy grande comparado con los actuales, sin embargo, pues en su época fueron muy importantes y actualmente los astrónomos los siguen usando para hacer sus observaciones y estudios del cosmos. Y para desarrollar este tipo de proyectos, son proyectos que deben ser interdisciplinarios, porque quien los va a usar pues son los astrónomos, pero se necesitan ingenieros civiles para hacer la construcción, se necesitan ingenieros mecánicos para desarrollar la mecánica, se necesitan ingenieros electrónicos para desarrollar toda la electrónica que mueva el sistema telescópico, se necesitan computólogos para desarrollar software que haga todo automatizado, para analizar las imágenes que se ven, y se necesitan ópticos, ¿sí?, para hacer el estudio de los espejos y también de la alineación de los espejos. Cuando se fabricaron los espejos, quienes hicieron ese trabajo fueron los ópticos, ¿sí?, junto con los mecánicos que desarrollaron la maquinaria para hacer ese trabajo de fabricación. Entonces aquí tenemos
¿No se ve? Ah, no, por la pantalla. Bueno, a los astrónomos, que son los que están en el extremo derecho, los ópticos, que estamos en medio, y el encargado del observatorio actualmente, que es ingeniero. Bien, este es el telescopio, esta es la mecánica, todo lo que está ahí. El espejo secundario que se encuentra arriba, el espejo primario está en la celda esta negra que se ve por ahí, y abajo de eso están los detectores, que pueden ser espectrógrafos, pueden ser cámaras SD, etcétera, lo que necesiten los astrónomos para hacer sus estudios que ellos hacen, ¿no? De las estrellas, o de sistemas planetarios, o de meteoritos, sí, meteoritos. Estos fueron los espejos, son dos, es un tipo de telescopio Richter-Chrétien. Esto significa que el espejo primario, que es es un espejo con forma hiperbólica de revolución, cóncavo, con esos parámetros, y un espejo secundario que es convexo, es más chiquito y también tiene forma hiperbólica. Esto nos garantiza que la imagen que va a formar este telescopio, los dos espejos en conjunto, va a ser una imagen libre de aberración de coma y aberración esférica, ¿sí? Aberraciones son las deformaciones que sufre la imagen, ¿sí? Entonces las aberraciones primarias son esférica, coma, astigmatismo, bueno, nada más esas. Entonces, con estos telescopios se libra uno de la coma y de la esférica. Entonces se obtienen imágenes, o se deben tener imágenes casi perfectas, ¿sí? Bien, pero por el uso que se tiene de estos espejos, y como están a la intemperie, aunque están cubiertos por una cúpula, bueno, cuando hacen la observación, pues la cúpula se abre, hay humedad, hay viento, hay polvo, y bueno, mucho de ello se deposita sobre los espejos. Entonces con el tiempo pues se va deteriorando y es necesario darle mantenimiento. El mantenimiento consiste en quitar esa película de aluminio que se le coloca para que reflejen los espejos. Entonces, si ven ahí, ya está muy, muy dañado el aluminio, entonces hay que hacer, bajarlos y limpiarlos y volverles a colocar el aluminio. Todo este proceso es el mantenimiento que se le debe dar al telescopio, y finalmente alinearlo, porque hay que volver a colocar los espejos y hay que volver a alinearlos y dejarlos perfectos para que los puedan usar. Entonces el mantenimiento consiste en desmontarlos de su estructura mecánica, quitarles la película de aluminio con sosa y agua, sosa cáustica es la que se usa, y lavarlos con agua y jabón, y después con agua destilada y acetona, y ya quedan limpios. Ese mismo proceso se les da a los telescopios para aficionados. No sé si alguno de ustedes tenga un telescopio, pero bueno, esos son los pequeñitos que venden en las tiendas. Y esos espejos, los que son con espejos, los que son con lentes, bueno, ese es otro proceso, pero los espejos de un telescopio de aficionado es el mismo mantenimiento que se le da a un profesional, nada más que es mucho más grande, ¿no? Y es lo mismo, quitarle la película y volverle a poner la película. Bien, el proceso de desmontaje del telescopio y de hacer todas las maniobras es muy complicado, e igualmente tenemos que estar todos ahí, tanto astrónomos
ópticos, mecánicos, electrónicos, no tanto porque es nada más desmontaje, ya entrarían en la etapa final. Pero sí tiene que ser un equipo bastante grande y muy profesional para cuidar el espejo, que no se vaya a caer, no se vaya a rayar. Y bueno, este es el edificio, bueno, las medidas el esquema del edificio donde está. En el 4 es el piso de observación, ahí es donde está colocado el telescopio que vieron. Y estas tres puntos es donde se abre la compuerta y por ahí baja el espejo hasta el piso de abajo. Entonces, hasta donde está el taller mecánico, hasta ahí tiene que llegar el espejo para hacer todo el proceso. Porque además, para colocarle la película de aluminio, eso se hace al vacío, ¿sí? Entonces, se tiene que tener una campana de vacío para poder depositar el aluminio. En México, bueno, nosotros, INAOE, no tenemos una campana de esas dimensiones para que quepa un espejo de 2 metros. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que lo llevemos a Ensenada, a ellos sí tiene la UNAM, y otro, que lo llevemos a Kitt Peak, que es un observatorio que está del otro lado de la frontera, exactamente al otro lado. Uno puede verlo desde el Cerro de la Mariquita, uno puede ver Kitt Peak del otro lado, porque además Cananea pues, es fronterizo, ¿no? con Arizona, y en ese observatorio de Kitt Peak pues tienen telescopios mucho más grandes, tienen uno de 4 metros, de 6 metros, entonces su campana pues sirve perfectamente bien para el nuestro. Y el de Ensenada, pues ellos también tienen un espejo más o menos como el nuestro, de 2 metros, entonces podríamos hacerlo ahí. Se hizo, el problema es que es muy lejos de Cananea a Ensenada y pues hay que llevarlo con mucho cuidado, y la última vez que lo llevaron hubo un accidente y el espejo se dañó un poco. Entonces es muy complicado, ¿no?, hacer todo esto. Bien, entonces tienen que hacer toda la maniobra para bajar el espejo. Ahí lo están, en la primera fotografía lo están bajando completamente con su celda, lo ponen sobre unos polines, después le colocan lo que están viendo aquí en la izquierda hacia abajo, es colocarle una base que va a entrar dentro del agujero del espejo para después levantar el espejo, que es en la otra fotografía. Ya lo están sacando de su celda y aquí se ve como ya lo están sacando y le están metiendo la base que les digo que va a hacer que lo puedan levantar y puedan bajar por esos compuertas que les mostré. Es una maniobra bastante difícil y debe ser con mucho cuidado. Aquí, como ven en la foto de aquí del extremo izquierdo, esas manchitas negras fue el daño que sufrió cuando lo llevaron a Ensenada para minimizar. Entonces, el espejo sigue funcionando, pero ya es un área más pequeña. Antes era de 2 metros, 10 centímetros, ahorita ya es de 2 metros. Unos metros. Esta es la base que les digo que se coloca para levantar el espejo. Como pueden ver, pues es un vidrio bastante grande y pesado. Ahí ya lo bajaron a la parte del taller mecánico y ahí es donde se hace todo el proceso de limpieza y todo lo que se debe hacer para quitar todas las impurezas que hay, toda la suciedad que hay y el aluminio, que es nada más cuando va bajando. Bien, entonces, como les decía, como tuvo un problema de un accidente, había que probar, que medirlo, ver si sigue siendo
cómo fue fabricado o si tuvo algunas deformaciones, aunque el vidrio en principio es un vidrio que es muy elástico. Sin embargo, pues queríamos ver si había algunos esfuerzos o habían quedado esfuerzos dentro del vidrio que se pudiesen reflejar en las imágenes que se observan de las estrellas. Entonces, para hacer esas pruebas, el espejo debe estar en la parte de abajo. Esas son las medidas a donde uno tiene que colocar el sistema de medición. Son 11 metros 34, desde la superficie del espejo hasta donde va uno a colocar como pueden darse cuenta, es muy grande la distancia. Entonces, los sistemas que nosotros llevábamos, bueno, aquí se ve una imagen desde arriba, desde donde está la montura donde se coloca el sistema, y cómo teníamos que estar, o tenían que estar ahí con cinturones de seguridad y todo, porque además es muy peligroso, como está uno arriba del espejo. Si se cae alguna herramienta, ya sea un tornillito por muy pequeño, pues daña el espejo, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Era un andamio nada más, entonces todo se mueve, muy difícil. Sin embargo, pues hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces, una prueba que se le hizo o se intentó hacer es aplicar la prueba de Hartmann. Esta prueba de Hartmann en lo que consiste en colocar una pantalla, pantalla Hartmann, que es la que está ahí mostrada, que fue con la que se fabricó en los 70s el espejo. Con eso se probó el espejo cuando fue fabricado, y en lo que consiste es colocar esa pantalla ahí sobre el espejo, iluminarlo con una fuente puntual, y los rayos que son reflejados a través de los agujeros de esa pantalla son vistos ahí mismo en el plano de la fuente, nada más que fuera de eje. Y la forma de estas manchitas que nos van a formar nos va a decir cómo es el espejo, ¿sí? Entonces intentamos hacerlo, iluminamos, bueno, se colocó la pantalla de Hartmann, pero la fuente que teníamos no era tan intensa, y por las condiciones en que estábamos, entonces nada más logramos ver este patrón de Hartmann, ¿sí? Que le llamamos Hartmann-grama. Ahí deberían de verse todos los puntitos muy bien definidos. Sin embargo, no lo pudimos ver porque no era suficiente la intensidad de la fuente. Por lo que entonces se hizo la otra prueba. Bueno, les cuento, aquí se está colocando la pantalla de Hartmann. Es muy pesada, es de metal, es de placa, entonces es muy pesada. Se necesitan 5 o 6 personas para moverla, y había que estarla colocando, quitando, porque los ópticos, los que estaban arriba haciendo la prueba, pues les tenían que decir: muévele para acá, muévele para allá, ponla aquí, ponla allá. Es muy complicado, quítala nuevamente, vuélvela a poner, muy difícil. Entonces, pues se decidió hacer la otra prueba, que es la prueba de Ronchi o Ronchi. Esta prueba es inversa a la de Hartmann, nada más que aquí usamos una rejilla de franjas claras y oscuras, igualmente espaciadas, y en el espejo vamos a ver el ronchigrama, ¿sí? Nuestro ojo va a enfocar al espejo y ahí vamos a ver el ronchigrama. Entonces ahí solo necesitamos una fuente, y para ver el ronchigrama, pues a ese de foco es sacarlo un poquito de donde convergen los rayos que regresan, irnos más allá del centro de curvatura o más adentro, ¿sí? A eso le llamamos de foco. Y bueno, entonces
la rejilla y más bien la fuente se coloca en el centro de curvatura o en el plano del centro de curvatura del espejo y la rejilla a una distancia de milímetros de ese plano. Se usó un probador de Ronchi hecho con un LED. Este probador lo desarrollaron en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y es muy sencillo, nada más es un LED de bicolor, es rojo y verde, y entonces en la parte blanca se coloca ahí la rejilla y entonces ya tenemos la fuente, se coloca en el centro de curvatura y con eso podemos ver nosotros el ronchigrama. Se usa una rejilla de Ronchi, como les decía, es franjas claras y oscuras e igualmente espaciadas de diferente frecuencia, puede ser de 30 líneas por pulgada, de 50, de 70, de 80, de 100 líneas por pulgada. Y entonces con eso iluminamos el espejo, como se ve allá. Bien, entonces para alinear, para cuando nosotros vemos que estamos en el centro de curvatura, es muy fácil. Sin poner la rejilla de Ronchi, vemos el espejo y donde vemos iluminado completamente la superficie, quiere decir que ya estamos en el centro de curvatura. Si no vemos eso, es que no estamos en el centro de curvatura. Entonces, esa iluminación nos indica en dónde estamos. Y una vez que ya tenemos eso, colocamos la rejilla y pues ya vemos el patrón de Ronchi, ¿sí? Aquí les muestro el rojo y el verde, nada más para que vean cómo es la iluminación. Y bueno, ya teniendo los ronchigramas, pues para saber cómo está el espejo, pues necesitamos evaluarlo. Viéndolo así, pues vemos que sí se parecen a las franjas del ronchigrama original con el que se fabricó, pero necesitamos saber qué tan bien está. Entonces se usó un programa, RRCA, que es un programa para obtener las aberraciones del ronchigrama. Y bueno, este programa fue desarrollado por un estudiante de doctorado de óptica, fue parte de su tesis, y entonces queríamos ver también si funcionaba ya en campo. Entonces lo que hace el programa es comparar un ronchigrama ideal que es generado con los valores teóricos, se compara con el ronchigrama experimental, se hace una correlación entre las dos imágenes y se obtienen los resultados. Como ven ahí, se obtuvo con el experimental, se obtuvo el mismo radio de curvatura. Ahí nada más hay un ligero, bueno, hay un cambio en la constante de conicidad. La constante de conicidad lo que nos dice es qué tipo de superficie es, si es hipérbola, si es elipse, si es esfera, si es parábola. Y entonces aquí nos está diciendo que hay una variación que no es una hipérbola, ¿sí? El ronchigrama obtenido con los resultados de la evaluación de ambos ronchigramas, tanto el ideal y el experimental, es el último. Aquí lo que nos interesaba también conocer es que el radio de curvatura fuera el que nos habían reportado en el reporte de fabricación de los años 70, ¿sí? Entonces en eso sí, entonces aquí la duda es, no es hipérbola, entonces ¿por qué? Si a nosotros nos dice que es hipérbola, deberíamos tener la misma constante de conicidad. El problema aquí es que en esta evaluación lo estábamos haciendo en eje, ¿sí? Considerando la imagen y la fuente en eje, pero para nosotros poder ver el ronchigrama necesitamos salirnos de eje, tanto la fuente como del eje óptico, ¿sí? Entonces
hay un descentramiento que tendríamos de considerar. Bien, también se usó una simulación del ronchigrama con los datos ideales usando el programa Foubron. Este programa lo desarrollaron en la UAP y entonces se le dan los datos del espejo, los parámetros, se simula el ronchigrama, tenemos el experimental y se comparan los dos, ¿sí? Y bueno, con estos datos nosotros vimos que sí es aquí en esta simulación ya le dimos el descentramiento, ¿sí? Y corresponden muy bien con el experimental. Después, el otro espejo también queríamos medirlo, y que es el espejo secundario, que es convexo. Para eso usamos la prueba de Newton, que consiste en colocar el espejo bajo prueba abajo y colocar un máster, así le llamamos máster, realmente es colocarle una superficie de referencia encima y ver el interferograma. El máster, aquí está más pequeño, ves una fotografía del optical shock testing, pero en la realidad el máster es generalmente del mismo tamaño que el espejo que vamos a medir, ¿sí? En las condiciones que estábamos ahí en Cananea, cuando se fabricó este espejo, pues estaban en el laboratorio, estaban en el taller ahí, tenían todas las condiciones para hacer las mediciones muy bien. Se tenían las distancias libres para hacer la medición, para observar. Ahí en Cananea no se tenían las condiciones para hacer esta prueba, ¿sí? Entonces se logró nada más ver una parte, una sección del espejo, este es el espejo secundario. La persona que está allá está sujetando un divisor de haz y bueno, ese es el interferograma que nosotros vemos. Evaluando ese interferograma y sacando sus aberraciones, coeficientes de aberración, pues estaba muy bien el espejo. Tenemos un RMS de 0.05 de longitudes de onda y un pico valle de 2.98. ¿Qué significa esto? Pico valle significa en la superficie, ¿sí? El RMS es el error que va a haber en toda la superficie. Es decir, puede tener un chipotito, puede tener un hoyito, ¿sí? O varios chipotitos. El promedio de todo nos da el valor, esa es la suavidad que tiene la superficie, ¿sí? Y es del orden de longitud de onda, de la longitud de onda de luz con la que nosotros iluminamos, en este caso del verde. Y el pico valle es el error o el chipote más grande que hay y el hoyo más profundo que haya, ¿sí? Esa distancia, a eso le llamamos pico valle. Ese pico valle debe ser muy, muy pequeño, pero pues a nosotros nos da 2.98 longitudes de onda. Eso quiere decir que es un error muy grande. Como les dije, las condiciones en que se hizo esta medición no fueron las óptimas y había polvo, y con una motita de polvo que se meta entre las dos superficies es suficiente para dar un error grande, ¿sí? Entonces ambas superficies, tanto la de referencia como la que está bajo prueba, deben estar muy limpias, ¿sí? Si no ocurre esto. Sin embargo, en general la superficie está muy bien, por lo que entonces decidimos también medir la superficie de referencia. Como la superficie de referencia es cóncava, entonces podemos ver su ronchigrama, y ese sí lo pudimos hacer, lo obtuvimos, y nos da en las evaluaciones, nos dio muy bien el teórico con el experimental, igual usando los programas anteriores, ¿sí? Bien, después de haber hecho esto y aprovechando que todavía los espejos estaban aluminizados para tener la mayor reflexión posible, bueno, ya se dio la tarea de hacer la limpieza de los espejos. El espejo pequeño, como ven, pues solo lo puede hacer una sola persona, no hay problema,
pero el espejo grande sí es necesario tener un equipo para realizarlo y tener la protección necesaria para hacerlo. Como les dije, se usa sosa cáustica, es muy tóxica, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya una vez limpio el espejo, entonces se prepara, se cubre, se prepara, se embala y se lleva a donde se va a luminizar, ¿sí? Aquí ya están listos para entrar a la campana, arriba. Nuevamente ya se hizo la limpieza y listos ya para meterse a luminizar. Y aquí ya los tenemos aluminizados. Como pueden ver, el daño que sufrió el espejo, pues sí es muy visible, ¿no? Eso después, para no tener reflexiones espurias, pues se pinta de negro mate y ya queda. Aquí ya es la colocación de los espejos. Nuevamente es un proceso muy laborioso y por el cuidado que se debe tener. Y finalmente ya queda colocado el espejo primario y posteriormente sigue la colocación del espejo secundario. Una vez ya realizado estas dos colocaciones, entonces ahora sí ya se procede a la alineación de los espejos, ¿sí? Bien, para hacer la alineación de los espejos lo que se usa es una cámara CCD que se coloca en el foco del telescopio, y bueno, el monitor para estar observando, y lo que se va a observar se va a tener un defoco, se va a hacer un defoco, porque si lo tenemos en foco solo vemos una manchita muy pequeña. Recuerden, lo que queremos de un telescopio, o lo que se quiere, es que de una fuente puntual, que es una estrella, que es un punto, debamos tener una imagen puntual, ¿sí? Bien formada. Entonces, si solo vemos eso, pues no podemos ver, ¿no? Nada más una manchita muy pequeñita y no podemos ver que también está la alineación. Entonces lo que se hace es sacar de foco la cámara y entonces empieza a ver una dona de luz, y esa dona nos va a decir qué tan desalineado está, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, la segunda fotografía, pues es más bien es una hojuela, no es una dona, ¿sí? Nos vamos saliendo de foco y obtenemos esta dona, y en ese proceso los técnicos tienen que estar moviendo los actuadores del espejo, ¿sí? Tanto del primario como del secundario. Entonces imagínense a esa altura tener a una persona moviendo los espejos, tanto del secundario como el primario, ¿sí? Primario no hay tanto problema porque está en una plataforma, pero el del secundario sí se tiene que subir y es muy peligroso. Entonces, bueno, ahí lo están moviendo hasta que formamos la donita, que se vea lo más simétrica posible. Y entonces colocamos una rejilla de Ronchi nuevamente, y en este caso fue para el desplazamiento del CCD hacia adentro del foco. Y entonces lo que queremos ver ahí, como les dije que estaba libre de coma y de esférica, lo que queremos ver ahí son franjas rectas, claras y oscuras e igualmente espaciadas, ¿sí? Si las franjas se ven todas chuecas, quiere decir que no hay alineación. Si las franjas se ven rectas, quiere decir que sí hay alineación. Entonces eso nos sirve mucho para incluso hacer una alineación cualitativa, ¿sí? Y bueno, variando el número de líneas por pulgada de la rejilla, pues podemos obtener diferentes imágenes. Y esa es la estrellita que se ve. Y esto es haciéndolo fuera de foco, igual tenemos que ver franjas rectas y oscuras, ¿sí? Igualmente espaciadas, tanto dentro como de fuera, a la misma distancia, ¿sí? Tenemos que ver lo mismo.
Y esta es la dona ya final de cómo queda la alineación, ¿sí? Y bueno, la plataforma se debe colocar, debe ser más estable para hacer una mejor medición. Debemos tener más tiempo para hacerlo. Todo esto que se hizo de medir los espejos se hizo en una sola noche, porque el otro día se tenía que hacer todo el proceso de limpieza para llevarlo al laboratorio Kit Peak para colocarle la película. Entonces, una noche larga, porque además no se puede hacer de día, ¿sí? Porque ya no nos teníamos que llevar. Y de noche, aprovechando la mayor reflectancia del espejo, pues nos convenía hacerlo ahí. Entonces las condiciones pues fueron muy apresuradas, y entonces la fuente de iluminación también tenemos que mejorarla para hacer la prueba de Harman y obtener el Harmangrama que nos reportan de fabricación. Bueno, como les digo, no había suficiente tiempo, entonces solo nos fuimos más con la prueba de Ronchi. Los programas tanto Revka y Fourón funcionaron muy bien, nos dieron buenos resultados, y podemos mejorar todavía estas mediciones. Necesitamos hacer un buen diseño de una torre para hacer las mediciones, un buen diseño mecánico. El telescopio quedó listo para entrar en funcionamiento, y solo hacer unos pequeños ajustes ahí. Y los defectos por el accidente que sufrió el espejo pues no disminuyen la cantidad de energía. Es muy poca lo que disminuye la energía que va a llegar y que van a analizar los astrónomos. Y bueno, esas son las referencias que tenemos, y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué tiempo, por ejemplo, te dan cuando hay un tiempo así entre Sí, generalmente debe ser cada 3 años, máximo 5 años. Sí, pero como lo usan muy frecuentemente, entonces sí, el polvo y la humedad lo echan a perder el aluminio. ¿Y es el mismo proceso? Es el mismo proceso siempre, excepto las pruebas. Este fue un extra que nosotros hicimos, pero todo lo demás es lo mismo. Lo mismo. Y bueno, no sé si escuché mal o dijo algo de esfuerzos en los espejos, o escuché. Sí. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, el vidrio, cuando lo fabrican, van calentándolo y enfriándolo, ¿no? Para que las moléculas ahí queden bien distribuidas y no queden esfuerzos mecánicamente, ¿cómo se le dice? Esfuerzos residuales, sí, exactamente. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque como, y eso es todo para todos los vidrios ópticos. Si tú agarras, por ejemplo, un vidrio de ventana y lo calientas, un vidrio de ventana cualquiera, lo calientas y le das un pequeño golpe, se va a romper, porque tiene esfuerzos ahí. Ellos no se preocupan de ver si hay esfuerzos o no. ¿Sí? Si agarras uno de estos vidrios y lo calientas, no sufre eso, ¿no? O sea, sí se va a romper, pero no se rompe de la misma forma como se rompe que queda astillado. Entonces, cuando se tuvo el accidente, queríamos ver si ahí no había algún esfuerzo que hubiese quedado y que pudiese después con cualquier movimiento dañarse, ¿no? O que hubiese dañado la superficie, que es la forma de la superficie, que finalmente las formas de la superficie es lo que nos va a dar la imagen. Por ejemplo, si tuviera algún esfuerzo, se ve distorsionado. Sí. Sí, porque ahí vas a tener una diferencia sobre la superficie. Y por ejemplo, en el caso que tuviera el esfuerzo, ¿cómo se corrige ese problema?
No, pues ya no se corrige, ya no se corrige. Queríamos ver eso precisamente para evaluar el espejo, si es necesario cambiarlo o pueden seguir trabajando con este mismo espejo. Disculpe, todo ese mantenimiento, ¿cuánto tiempo les lleva realizar? Pues ya mira, los técnicos allá tienen bastante experiencia y lo bajan en mediodía. Y lavarlo y eso también te lleva otro mediodía, no menos, como 3, 4 horas. Y allá en Kitpic, pues es la limpieza que te lleva como 1 hora y el aluminizado es muy, muy rápido, digamos otra hora, pero como hacen vacío y además se calienta porque tienen que calentar la campana, tienen que dejarlo enfriar, entonces eso es lo más tardado, es otro día, ¿no? Entonces si no tuviésemos que trasladarlo, si todo se hiciera ahí, pues sería más rápido, ¿no? Y luego colocarlo, pues también se llevan otro día, pero ya lo hacen muy rápido, ya tienen todo bien, todo el protocolo, y entonces lo hacen muy, muy rápido. Sí. ¿Cómo es ese proceso de aluminizado? Es el espejo, bueno, colocan el espejo y alrededor se colocan resistencias, ¿sí? Ahí tiene resistencias, y se colocan alambres de aluminio del 99% de pureza, entonces muy puro el aluminio, se colocan alambres ahí en esas resistencias, y entonces por una descarga eléctrica lo calientas y lo evaporas, y el vapor de aluminio se deposita sobre la superficie y ya queda. Es una capa realmente muy, muy delgadita, es del orden de nanómetros. Entonces es producida por el vapor del aluminio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Hay algún costo de los espejos estimado? Porque parece que se cayó. Si hubiera quedado inutilizable, ¿se podría adquirir en alguna empresa o no sé? ¿Hay forma de comprarlo o cuánto cuesta? Sí, de hecho ya se tiene un blank. Bueno, al pedazo de vidrio se le llama blank. Se pudo comprar con el seguro de este espejo, estaba asegurado, se pagó el seguro y se pudo comprar el nuevo vidrio, nada más que no se ha fabricado, o sea, no se ha pulido, perdón, no se ha pulido la superficie. El costo de los espejos fueron, creo que 5 millones, sí, fueron 5 millones, ¿verdad? Sí, 5 millones. Sí, este espejo se pulió allá en el INAOE. Se tiene la maquinaria, en ese entonces se hizo la maquinaria, se diseñó y se fabricó la maquinaria allá. Entonces se tiene la maquinaria. Además, también se tiene en el laboratorio de Asféricas una máquina que puede pulir hasta 8 metros de diámetro. Esa máquina todavía no la adaptan para hacer el pulido. Se quiere hacer tenemos 2 máquinas para poder pulir ese espejo. El problema es que no hay recursos. O sea, se pudo comprar el espejo por el seguro, pero hacer el pulido se necesita más dinero, ya sea que se haga en la máquina vieja o en la máquina nueva, porque hay que comprar, hacerle su celda para colocar el espejo. Si vieron en la primera imagen, el espejo está vertical, entonces hacerle bien su celda para poder hacer todo eso, ¿no? Entonces comprar los insumos para hacer el pulido, todo eso necesita unos recursos y no hay recursos. Por eso es que se sigue trabajando con este espejo. Durante el metalizado, dice que ponen alambres de aluminio
material de las resistencias? No, ¿No? no. ¿De qué material es? La resistencia, no lo sé, no lo sé. Pero... pues ¿Tungsteno tal vez? ¿Perdón? ¿Tungsteno tal Creo vez? que son ustedes. No hay contaminación. No. Por eso es que también se necesita estar en vacío para que no haya esa contaminación. No sé si hay más preguntas. Los estudiantes, chicos. Sí. Antes del espejo primario, son 2 toneladas. y el secundario, Como 50 kilos. es más liviano. Sí, También es un blanco. sí. Pero Actualmente se pueden hacer de 8 metros los espejos. En Arizona ya los hacen así. Y son más livianos porque los hacen de una técnica que se llama honeycomb, que es como panal de abeja. Entonces le meten pilares de sal. Entonces ponen el vidrio, lo meten al mismo tiempo, lo meten en un horno, lo ponen a girar y con esta fuerza centrífuga pues generas la parábola. Entonces una vez ya está fundido todo el vidrio que está ahí, ya formó la superficie, lo sacan y con agua deshacen la sal. Entonces ya queda el espejo de 8 centímetros de espesor, más aparte lo que lo sostiene. Pues con eso pueden hacer espejos muy grandes. En esta época de los 70s, desde que empezaron a hacer los espejos grandes de Palomar y todos eran grandes. Y esa es una condición de por qué no se podían hacer más grandes, porque son muy pesados. Entonces la mecánica para mover eso es muy complicado. también tengo entendido que es como te comentaba, ¿no? Los calienta, o sea, se calienta parcial, de enfriar, tiene un tiempo para calentar y poder utilizar, pero aproximadamente estos tiempos. La verdad, este es un proceso mucho más largo porque muchos de estos materiales también se usan para lentes. Entonces tiene que ser transparentes y homogéneos. No debe tener burbujas. Si es un espejo no hay problema, pues. Entonces, pero si es para lentes, sí. Entonces el proceso de aligning se llama, de calentar y es más largo, tiene que cuidar mucho precisamente de esos cosas. Esto es para todos los vidrios ópticos. Vidrio normal de lentes. Bien. La Universidad Politécnica de Tulancingo, la otorga el siguiente presente. Y Universidad Politécnica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elizabeth Persino Zacarías por haber impartido la conferencia en proceso de alineación del telescopio astronómico profesional a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación de la UPT Tulancingo de Bravo, 24 de enero de 2018. Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.